Vamos a hacer un resumen de lo que dijimos en la introducción al estudio de Primera de Corintios. Para los que no vinieron a la lección inicial, fue escrita por el apóstol Pablo. Ya no voy a dar los detalles que di. Tenemos que hacer una diferencia entre autor y escritor. Eso es bien importante. En la Biblia, autor y escritor son diferentes. En cualquier libro, autor y escritor es lo mismo. Pero en la Biblia, el autor es el Espíritu Santo y escritores hay entre 35 y 40. ¿Qué otra cosa? Dijimos que la ciudad de Corinto era un lugar comercial enorme y algunos dicen, ¿y a mí qué me importa para estudiar la Biblia? Yo digo que sí, nos importa, porque todo el contexto de pecado o de santidad que haya en un ambiente, eso va a afectar a la iglesia. Entonces, esta iglesia estaba en un centro comercial enorme y era un lugar estratégico. Era una ciudad importantísima, la ciudad de Corinto, y eso ya lo dijimos. Estaba en esa ciudad el templo de Afrodita, y hablamos bastante, donde habían 1000 prostitutas sagradas a disposición de todos los que llegaban a desarrollar su culto. O sea, alguien podía tener relación con las prostitutas sagradas porque eso era parte de su adoración a Dios. Vamos a seguir ahora. El punto número 5 en su hoja, la lección número 1. Esta ciudad de Corinto era famosa, y ahí mire esto, por la depravación. Cuando entremos a leer lo de Corinto, hermanos, y nos vayamos adentrando, usted se va a dar cuenta cómo Corinto, dentro de la iglesia, estaba marcado el ambiente. Porque habían hermanos que no tenían todavía o el conocimiento, o estaban haciendo lo que se hacía en el mundo, lo hacían dentro de la iglesia. Un cliente se quedó con su madrastra y se la quitó al papá. Damos la idea de eso. Otros se emborrachaban en la Santa Cena. Entonces, ¿pero qué pasó? Porque el ambiente, hasta que llega, usted y yo no tenemos excusa, ¿verdad? Porque tenemos toda la revelación. Aquí está Dios aclarando, a través del apóstol Pablo, aclarándoles cómo se deben comportar los cristianos de Corinto. 6, es la carta de la santidad o de la conducta cristiana. Cuando usted lea un libro de la Biblia, primero averigüe cuál es el tema, de qué va a tratar ese libro. Entonces le va a servir a usted mucho más fácil para entenderlo. Lo que decimos aquí, que Corintios es la carta de la santidad o de la conducta cristiana. Un ejemplo. Es como escribir una carta de santidad a un grupo de creyentes de París o de Singapur. Se lo estamos poniendo. Hay lugares en donde la depravación es mucho más fuerte, en donde el ambiente es degenerado. Poner una iglesia ahí es terrible. Yo les di un comentario de que en un pueblo de Guatemala, en su calle principal, está lleno de cantinas. Qué degenerado es eso, qué feo. Y en medio de esas montón de cantinas hay una iglesita evangélica. Digo, ¿qué están haciendo ahí en esa corrupción? ¿Cuántos bolos llegarán a molestarles? Pero ahí están los hermanos, ojalá que sean luz, los hermanos en ese ambiente. 7, la iglesia se inició durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Así es que más o menos ubicamos la fundación de la iglesia de Corinto en el año 50 después de Cristo. Eso lo narra Hechos capítulo 18. Si usted lee Hechos 18, ahí está el segundo viaje misionero de Pablo, y ahí se fundó la iglesia de Corinto. 8. La carta fue escrita desde Éfeso. Así es que usted puede leer, en Éfeso estaba Pablo cuando les mandó su carta a los hermanos de Corinto. Y qué carta más bella, ¿verdad? 9. Tiene pasajes sumamente importantes. Vaya pensando. Capítulos 12, 13 y 14, los dones del Espíritu Santo. Algún día vamos a llegar a estudiar los dones del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. El capítulo 13 es otra cosa sumamente importante, que es un cántico al amor. El amor, que es lo más importante, y que el amor está sobre los dones. Porque si usted ejerce un don, ejercita un don, y no lo hace en amor, usted va a exhibirse, usted va a querer lucirse y no edificar al pueblo de Dios. El capítulo 15, oh, qué capítulo más bello, habla de todos los puntos de la resurrección. Ya vamos a llegar a ello. Había gente que no creía en la resurrección. Imagínense, decían que sí, creían que Jesucristo resucitó, pero no creían que los cristianos iban a resucitar. Entonces Pablo tiene que enseñar, y esa es la gran enseñanza,
sobre el proceso de cómo vamos a ser resucitados, los que muramos, y los que estemos vivos cuando Cristo venga, solo seremos transformados. Esos son temas importantísimos que tiene Primera de Corintios. Solo estamos dando un vistazo. 10. La iglesia es de Cristo. Habían diferencias con los hermanos. Unos eran el grupo de Apolos, los de Pedro, los de Pablo y otros los de Cristo. Y Pablo tiene que regañar, ¿acaso la iglesia está dividida? Pues la iglesia es de Jesucristo. Y yo he enseñado mucho, ojalá que se les quede a ustedes, porque cuando hay gente que se pone a discutir, no discuta con la gente porque se muestra la ignorancia. Hay algunos que dicen, yo no puedo decir esta es mi iglesia, y me dicen, ¿cuánto le costó? Esta iglesia no es suya, es de Jesucristo. Y entonces yo les digo a ustedes, depende del punto de vista con que se enfoque. Es mi iglesia, y ustedes lo han oído. Es la iglesia de Jesucristo porque Él es el dueño, pero es mi iglesia porque yo le pertenezco. Así es que por propiedad Jesucristo compró la iglesia, Él es suya, pero la iglesia es mía porque yo le pertenezco. Yo voy a mi casa con mi familia y alguien me da, ¿cuánto le costó a su familia? Es mi familia porque yo le pertenezco. Así es que Jesús es el dueño de la iglesia, pero la iglesia también es mía por pertenencia. ¿Está claro? Muy bien. La iglesia ya se reunía el primer día de la semana. Ya lo vamos a ver en Hechos 16, en 1 Corintios 16 y Hechos 20. Hermanos, la iglesia ya se reunía el primer día de la semana. ¿Qué año estamos diciendo? 50 después de Cristo. Había pasado del 33, para poner fechas, del 33 después de Cristo, que Cristo murió y resucitó, al 50. Habían pasado, ¿cuántos? 17 años. Y a la iglesia se reunía el día domingo, porque el domingo es el día del Señor, el sábado es el descanso de Dios. El día sábado es la identificación del Antiguo Testamento, el día domingo es la identificación del Nuevo Testamento. Ahora, alguien quiere discutir, que discuta con la Biblia, pero nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque Cristo resucitó, y el día que resucitó nos dio la vida eterna, gracias a Dios. 12. El hombre natural, el carnal y el espiritual. Primero, el que está sin Cristo, y segundo, de los que están en Cristo, dos clases de personas sabemos: los carnales, que tenemos a Cristo en el corazón, pero nuestra carne manda, y los espirituales, que tenemos a Cristo en el corazón, pero el espíritu. 13. El tema del matrimonio. El capítulo 7 es una joya para hablar del matrimonio y de los solteros. 14. La comida sacrificada a los ídolos, en el capítulo 8. Ese es algo que también nos está enseñando cómo entender. Y hay hermanos débiles que todavía creen que es pecado comer ciertas comidas, y habemos hermanos maduros que ya hemos pasado esa etapa, y tenemos que tener paciencia con los débiles. Y 15, la defensa de su apostolado. Imagínense ustedes que nosotros decimos el apóstol Pablo, y en el año 50 acababa de pasar el tiempo. A Pablo en Corinto no lo aceptaban como apóstol. Decían, este no es apóstol. Apóstoles solo los que estuvieron con Jesús, este no es apóstol. Y entonces en 1 Corintios 9 él tiene que defender su apostolado. Bueno, hemos terminado la primera lección, que solamente fue introducción.